Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los nombres que de manera taxativa Donald Trump ha excluido de su gobierno. Quizá para gente que no viva en Estados Unidos estos nombres no significan mucho. Estos nombres significan muchísimo. Tanto Mike Pompeo, que en su día fue director de la CIA y después secretario de Estado con Donald Trump, como Nikki Haley, que fue la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Los dos personajes son muy siniestros, con conexiones nada santas y desde luego muy al servicio del Estado de Israel. Con los dos juntitos, Donald Trump tomó la decisión totalmente en contra del derecho internacional de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que la inmensa mayoría de la comunidad internacional le pareció un disparate, porque no le puede parecer otra cosa. Porque al menos Jerusalén Oriental es territorio ocupado por el Estado de Israel y que además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha instado repetidamente a desocuparlo. Da igual, porque al Estado de Israel el derecho internacional no le importa una higa. Hubo un momento, cuando los acuerdos de Oslo, que parecía que finalmente iba a respetar la ley internacional. A estas alturas hay que ser muy ignorante o muy tonto como para creérselo. El Estado de Israel no respeta el derecho internacional, jamás. En contra de la mayoría aplastante de la comunidad internacional, pero sobre todo con el respaldo de los Estados Unidos. Cuando Nikki Haley estuvo en Naciones Unidas, no hizo nada más que la política que le venía bien al Estado de Israel. En algún caso, se pasó tanto que el propio Donald Trump le tuvo que tascar el freno a Nikki Haley. En el caso de Mike Pompeo, ya el remate, pero bueno, por lo menos hay que reconocer que Mike Pompeo en un momento determinado en público habló de cómo, siendo él director de la CIA se había dedicado a mentir, a engañar y a robar. Podía haber añadido otras cosas todavía peores que mentir, engañar y robar, pero bueno, como confesión de parte no estaba mal. ¿Significa esto que finalmente Donald Trump va a seguir una política exterior que mire sobre todo por los intereses de Estados Unidos y no del Estado de Israel? Pues no lo sabemos todavía, no lo sabemos, porque no sabemos quién va a dirigir la CIA, porque no sabemos quién va a dirigir el Departamento de Estado, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que no vaya a contar ni con Nikki Haley ni con Mike Pompeo es una buenísima noticia. ¿Puede venir alguien peor? Hombre, pues sí, puede venir alguien peor, pero tampoco está fácil la cosa, ¿eh? Que quede esto claro. En fin, de eso trataba nuestro editorial y entramos ya en todo lo que es nuestro boletín de noticias, que como siempre comenzamos con el segmento de España. Hubo una época no tan lejana en la historia de España en que el que iba a ser ministro de Hacienda se reunía en cenas con la gente del IBEX 35, es decir, las empresas españolas que más cotizan en bolsa, y les repartía su tarjeta diciendo que iba a ser el futuro ministro de Hacienda y que si tenían cualquier problema en el futuro, lo que tenían que hacer era ir al despacho que aparecía en la tarjeta, que era el despacho que él había creado.
despacho del que lógicamente salió cuando efectivamente se convirtió en el ministro de Hacienda más canalla y desastroso de la historia de España. Ya han adivinado ustedes que les estoy hablando de Cristóbal Montoro. Esta situación, incluso hace pocos meses, la quiso investigar precisamente una fiscal anticorrupción y el fiscal anticorrupción jefe se lo impidió. Esto es gravísimo, pero es lo que pasó, lo contamos en su día. ¿Y por qué lo contamos ahora? Hombre, pues porque hay otro caso de tráfico de influencias tremendo que va a ser difícil que acabe peor que el caso Montoro. ¿De qué se trata? Bueno, pues ustedes saben que hay un señor que se llama Víctor de Aldama, que es el más señalado en la trama de corrupción, que está vinculada al antiguo ministro José Luis Ábalos, gran perseguidor de Cristina Seguí, y a su famoso asesor Coldo. Bueno, pues supuestamente Aldama se ponía en contacto con las empresas del IBEX 35 y les ofrecía negocios. Eso sí, no iba a cara descubierta, como Cristóbal Montoro repartiendo tarjetas de su despacho, sino que lo hacía presuntamente en el nombre de Ábalos. Luego alguno pensará que hay una gran diferencia entre un partido y otro. No será en el tema de la corrupción. Esta es la tristísima realidad. Y claro, pues al final aquí todo apunta a que hay toda una red que dirigía Aldama, quién sabe si por encima de él estaba Ábalos, que obtenía beneficios nada legales, dicho sea de paso, mediante adjudicaciones de contratos públicos. En la época del coronavirus realmente se hincharon y, por supuesto, recibían dinero. Claro, al final, aquí se da la circunstancia de que parece que el Ministerio de Transportes en la época de Ábalos era el patio de monipodio del que habla Miguel de Cervantes en una novela, en una de sus novelas ejemplares, que es la de Rinconete y Cortadillo. Esto parece efectivamente de Rinconete y Cortadillo. Pero al final, aquí lo que aparece es algo que es muchísimo más serio. Aquí lo que aparece, a fin de cuentas, es como buena parte de las actividades del Estado, que a lo mejor a los ciudadanos no les importa un pimiento, pero de todas formas les roban para llevarlas a cabo, en realidad son inmensos negocios entre los empresarios del IBEX 35 y el partido que gobierna. Y, por supuesto, el aparato del Estado sirve para ayudar a hacer estos negocios en los cuales los empresarios se les solucionan problemas o se les da a ganar mucho dinero mediante el sistema de concesiones públicas y el partido, gobierno de turno, pues se lleva su parte de la mordida. Esta es la realidad. Siguiendo con esto. Fíjense ustedes en la gente que ha estado involucrada en esto. Nos vamos a Cataluña, al noreste de España, y aparece la familia Pujol. ¿Se han sentado en el banquillo los Pujol? ¿Los han condenado? ¿Están cumpliendo una sentencia de prisión? No. Los Pujol no han sido juzgados todavía. Mamá Pujol ya se murió. Papá Pujol es viejísimo, está todo el mundo esperando a que se muera. Y una vez que se muera papá Pujol, a lo mejor juzgan a los hijos, pero le echan la culpa de todo al papá y a la mamá y a ellos no les pasa nada. Bien, vamos a otro partido. Vámonos con el Partido Popular. ¿Han juzgado a Montoro? No. Cuando la justicia se acercaba peligrosamente al despacho del ministro Montoro, el propio presidente de la Fiscalía Anticorrupción le ha atascado el freno a la fiscal que estaba investigando esta situación y le ha advertido de que la pueden sancionar y retirarla de todas sus funciones si sigue investigando la corrupción del despacho de Montoro. Y ahora que se da la circunstancia de que en el Tribunal Constitucional está
totalmente dominado por el gobierno social comunista, hasta el punto de que la causa de corrupción más grande de la historia de España, la causa de los seres, al final todos han quedado limpios de polvo y paja, e incluso se da la circunstancia de que lo mismo los indemnizan. ¿Ustedes creen sinceramente que Ábalos y el resto de la gente va a acabar en prisión? Pues a lo mejor, pero quien ahora se dirige a ustedes, desde luego, no tiene ni la más minúscula confianza al respecto. En fin, analizamos este y otros asuntos que vaya si les afectan a ustedes con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, ¿me vas a permitir que salude como tú lo haces? Buenos días, buenas tardes, buenas noches al equipo, a los espectadores. No solo porque me gusta, sino porque también estoy contenta de empezar una semana más con vosotros. En España, Dana, tragedia, corrupción, y de ahí nos salimos. El empresario Víctor Aldama, señalado en la trama de corrupción que involucra al exministro José Luis Ábalos, utilizó el nombre del entonces titular de Transportes para contactar con empresas del IBEX 35 y obtener citas con sus dirigentes en las que presuntamente les ofrecía hacer negocios con Venezuela. Es la novedad que conocemos hoy. 3 de estas grandes corporaciones han confirmado a varios medios de comunicación este modus operandi del comisionista, aunque han preferido mantener su anonimato por motivos obvios reputacionales. Las empresas sí han relatado cómo Aldama empleaba su presunta cercanía con Ábalos para abrir puertas y facilitar sus operaciones. Mientras tanto, el juez instructor del caso Coldo, que investiga esta trama de corrupción, ha impuesto una fianza de 88.119 euros a otro personaje clave, a Rubén Villalba, un guardia civil acusado de participar en la red liderada por Aldama y que, según la investigación, habría recibido esta suma por garantizar comunicaciones ultraseguras, que no debieron serlo tanto, entre los miembros de la organización mediante teléfonos que él decía que eran imposibles de interceptar. El magistrado Ismael Moreno, encargado de la causa, también ha ordenado el bloqueo de 14 cuentas bancarias vinculadas a Villalba y a su pareja, quien también está siendo investigada. En un auto judicial, Moreno establece que el acusado tiene 5 días hábiles para depositar la fianza en efectivo mediante aval. De no cumplirse, se va a proceder al embargo preventivo de los fondos de estas cuentas bloqueadas, porque la trama liderada por Aldama pues se está poniendo también el foco en el uso de las influencias de políticos españoles y su conexión con altos cargos. Aunque Ábalos no ha sido formalmente acusado en este aspecto concreto, su nombre sigue siendo un factor clave en las investigaciones, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de contratos y la transparencia en su etapa al frente del Ministerio de Transportes. El caso de Aldama sigue avanzando así, con él crecen las tensiones políticas y las dudas sobre la integridad de figuras clave en el gobierno. La conexión entre políticos, empresarios, comisionistas cada vez parece más probada y apunta a una red que podría tener implicaciones mucho más amplias de lo inicialmente estimado. De hecho, recordemos que la UCO señaló a Sánchez como el uno. El magistrado adopta esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía, que actúa a petición de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO, de la Guardia Civil. Según el auto, un análisis preliminar de las cuentas de Rubén Villalba detectó ingresos en efectivo de origen desconocido por un total de 145.049 euros entre los años 2021 y 2023. De esta suma, 88.119 euros, algo más del 60% del total, habrían sido transferidos directamente por Víctor Aldama, el presunto intermediario comisionista de la trama. El juez también señala que estos indicios apuntan a que Villalba podría estar vinculado a una red que obtenía beneficios ilícitos mediante la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, esa famosa empresa del caso Coldo Soluciones de Gestión. En la documentación incautada se encontraron también menciones a pagos en efectivo a una persona identificada como R o directamente Rubén, que posteriormente fue identificado como Rubén Villalba. En varios registros se constata que Villalba habría recibido pagos regulares de 2.000 euros mensuales por parte de Víctor Aldama. Para garantizar el pago de la fianza, el juez también ha dictaminado que si Villalba no deposita esos 88.119 euros, se va a proceder al bloqueo inmediato de todas sus cuentas y operaciones financieras, incluyendo depósitos, acciones y otros activos. También cualquier ingreso futuro en estas cuentas quedaría automáticamente embargado hasta cubrir la cantidad exigida por el tribunal. Bueno,
y ya en la situación en la que nos encontramos, donde la desvergüenza es lo menos que cabe esperar. ¿Para qué se va a quedar Pedro Sánchez en España? ¿Para qué se va a acercar otra vez a Valencia para que duden de la honestidad de su santa madre? Lo que ha hecho es que se ha marchado a la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Azerbaiyán. Es hasta posible que diga que, en fin, lo del cambio climático está tan claro que no hay nada más que ver lo que ha pasado en Valencia. Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de medidas que desde luego se las traen, porque en última instancia esto va a ser dinero prácticamente para los empresarios y a la pobre gente de abajo no le va a tocar absolutamente nada. Y además sucede otra cosa que es muy grave, y es que, claro, aunque han intentado ocultarlo durante días, ya es imposible esconder que la principal responsable del gobierno en esta catástrofe es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Teresa Rivera, si tuviera algo que se parece lejanamente a la decencia, a la dignidad, en fin, a la humanidad, habría dimitido avergonzada. Bueno, y así encima fuera una persona decente, hubiera comparecido ante el juez para que la procesara. ¿No? Teresa Rivera está en que quiere seguir siendo comisaria europea. El Partido Popular le podría poner muy difícil, por no decir imposible, a Teresa Rivera ser comisaria dentro de la Comisión Europea, porque no se merece estar ahí. Hombre, salvo que piensen ustedes que el modelo es Ursula von der Leyen y entonces ¿quién más adecuada que Teresa Rivera para formar parte de esa comisión? Pero teóricamente no es así. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? ¿Va a ir a por Teresa Rivera? No, señor. No, señor. El Partido Popular, a por lo que va a ir, va a ser a seguir yendo de la manita del Partido Socialista en la Unión Europea para terminar de convertir a España en una colonia de la agenda globalista. No es casual que el Partido Socialista y el Partido Popular se dé la circunstancia de que votan prácticamente en el 90% de las ocasiones de la misma manera. No es casual, no es casual. Y claro, esto va a ser algo tremendo, porque claro, hasta ahora hemos estado hablando del impacto en las casas, de las pérdidas humanas, que los medios que hace 4 días decían que había muchísimos muertos dentro de los aparcamientos, ahora te salen con que no hay ninguno. Los medios que daban las cifras de los desaparecidos, se acabaron las cifras de desaparecidos siguiendo las instrucciones del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero claro, nos encontramos además con las pérdidas de carácter económico que no afectan solo a las personas. Estamos hablando de la agricultura. La tormenta ha podido causar daños de cerca de 300 millones de euros. Esto se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y de esos cerca de 300 millones de euros, casi 200 han sido cítricos, fundamentalmente naranjas y limones. Luego ya vienen las verduras, los aguacates, los caquis, etcétera, que ahí estamos hablando de prácticamente 500 millones añadidos en infraestructuras agrarias. Es algo verdaderamente pavoroso. Estamos hablando de casi 500 millones en infraestructuras agrarias, más luego, además, las pérdidas en lo que es la producción agrícola, que superaría seguramente los 300 millones. Es pavoroso, pavoroso. Bueno, pues sigamos gastando el dinero en misiones de España en el extranjero, en Eslovaquia, en Ucrania, en tantos sitios donde a España no se le ha perdido nada, o en un ministerio absolutamente inútil y dañino como es el Ministerio de Igualdad. Sigamos por ahí, que a fin de cuentas pagan los contribuyentes.
Nosotros volvemos un día más a Valencia mientras Pedro Sánchez huye a la República de Azerbaiyán con motivo de la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, la famosa COP29. Esta mañana ha anunciado un segundo paquete de medidas tras el Consejo de Ministros adelantado al lunes para que se pueda ir tranquilamente a reunirse con todos esos responsables de engañarnos con el cambio climático y elaborar planes hidrográficos ideológicos y desastrosos que llevan a catástrofes como la que acabamos de vivir en Valencia. Lo han aprobado los ministros y el presidente en un nuevo Real Decreto que incluye 110 medidas adicionales para abordar la catástrofe causada por la Dana y con una inversión total de, en teoría, 3.765 millones de euros. Veremos en qué queda luego también la cosa, porque tenemos todavía muy fresca en la memoria el caso de los canarios abandonados tras el volcán. Es decir, César, era mentira, como tú ya avisaste, que fuera necesario aprobar los presupuestos generales del PSOE y sus socios para dotar de ayudas a la Comunidad Valenciana. Eso sí, Pedro Sánchez ha suavizado notablemente sus críticas al presidente de esa región, a Carlos Mazón, en lo que podría parecer un gesto de conciliación política, pero que no es otra cosa que que cumplir con su objetivo de garantizar el apoyo del PP a la candidatura de Teresa Rivera como comisaria europea. Fuentes parlamentarias han señalado ya que el Partido Popular está dispuesto a respaldar a Rivera en el examen ante esas instituciones europeas, pero endureciéndolo un poquito. Ojo, cuidado, la van a aprobar, pero van a ser más estrictos. Este movimiento, que busca proyectar una imagen de unidad en la política exterior, pues como decimos, solo incluye un nuevo intercambio de apoyos estratégicos entre los dos principales agentes del bipartidismo, aunque parezca todavía increíble. El número de fallecidos sigue aumentando, aunque sin que podamos ofrecer ninguna cifra fiable. Este domingo se confirma, desgraciadamente, el fallecimiento de 3 destacados empresarios valencianos: José Luis Marín, propietario de los colegios Mascamarena; Miguel Burdeos, fundador y presidente de la empresa de productos de limpieza SPB; y Vicente Tarancón, presidente de la marca deportiva Luambi. Se les estaba buscando desde la catástrofe. Y empezamos a conocer datos de los daños materiales que, aunque evidentemente nada tienen que ver con los personales, también necesitan de políticas de apoyo, porque estas pérdidas van a ser millonarias en el sector agrícola, con un impacto especialmente severo en los cultivos pendientes de recolección. Según datos de la Asociación Agraria Saja, los daños ascienden a 278 millones de euros, siendo los cítricos los más afectados, con pérdidas estimadas de 192 millones de euros, seguidos por los caquis con unos 54 millones, las hortalizas con casi 25 millones y los aguacates con 7,2 millones. Gran parte de estos daños se deben a que la tormenta coincidió con la campaña de recolección, afectando gravemente a las variedades tempranas de mandarinas y caquis. Además, las infraestructuras agrarias han sufrido un impacto también muy significativo, con daños que Asaja cifra en unos 486 millones de euros, lo que agrava aún más la situación para los agricultores de la región. Y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia verdaderamente terrible, porque este fin de semana ha sido pavoroso en Cuba. Y alguno dirá, bueno, pues la vida ya es pavorosa en Cuba, sí, pero a veces todavía se pone peor. Por ejemplo, este fin de semana Cuba ha sufrido 3 terremotos de magnitudes 6 y 6,7. No hay manera de saber el daño que esto ha causado, porque en última instancia, bueno, como en Cuba continuamente llegan los huracanes y vuelven a destrozar lo poco que está en pie en la isla, ahora vienen los terremotos, pues ya se pueden ustedes imaginar el panorama, y el gobierno cubano, conforme a su inveterada costumbre de más de 6 décadas, pues no dice absolutamente nada. Díaz-Canel efectivamente ha confirmado que ha habido deslizamiento de tierras, que en Santiago se ha visto verdaderamente muy mala situación el tendido eléctrico, pero por supuesto sabemos muy poco de lo que haya podido suceder en última instancia. Esa es la realidad. Y por lo menos un 10% de los usuarios, según la empresa eléctrica de La Habana, pues no ha recuperado la luz. Imagínense ustedes el estado de unas infraestructuras que prácticamente no se han renovado desde 1958, y ya se pueden imaginar que cómo no va a haber un apagón informativo en Cuba con el estado en el que habrá quedado Cuba.
España no es el único país que se ha visto sacudido por catástrofes. Cuba también se ha visto afectada este fin de semana por 3 terremotos de gran magnitud, sin que se tenga constancia, afortunadamente, de víctimas mortales. También es cierto que fue por la falta de información. En la isla, los terremotos de magnitudes de entre los 6 y los 6,7 grados en la escala Richter han agravado la situación en una región ya afectada por recientes huracanes que dejaron al menos 6 muertos y severos daños en las infraestructuras. El actual mandatario del régimen dictatorial cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmaba este domingo que ha habido deslizamientos de tierra, daños en viviendas y en el tendido eléctrico tras los seísmos registrados. A través de la red social X, antiguo Twitter, Díaz-Canel informaba que el Consejo de Defensa Nacional estaba en comunicación con las autoridades de las provincias de Santiago de Cuba y Granma, las más afectadas por los seísmos. Decía literalmente, se han producido deslizamientos de tierra y afectaciones en viviendas y tendido eléctrico, al tiempo que pedía a la población de estas zonas que se instalara en espacios abiertos como medida de precaución ante la posibilidad de nuevas réplicas. Se han producido más de 300, de las que han sido perceptibles 15. También la empresa eléctrica de La Habana informaba de que estaban avanzando en la restauración del suministro eléctrico. Indicaban que el 91,5% de los usuarios ya habían recuperado el servicio, aunque persistían apagones en las áreas más afectadas por el doble impacto de los huracanes y los terremotos. Otro dato imposible de verificar por el apagón informativo desde la isla y la censura que impone el régimen castrista a sus ciudadanos en las redes sociales. Este nuevo golpe, esta nueva desgracia natural, subraya, eso sí, lo vulnerable que es Cuba ante desastres naturales. Plantea un desafío adicional para la recuperación de unas infraestructuras ya de por sí muy debilitadas, muy viejas, que requerirían esfuerzos coordinados y recursos importantes para restablecer la normalidad en las zonas afectadas, unos recursos con los que no se cuentan. Así que solo nos queda en este momento confiar en que el régimen no esté mintiendo respecto a los daños personales. Y nos vamos de nuevo a México y una vez más la noticia es un tiroteo en el cual han quedado 10 muertos y 7 heridos en un atentado en Querétaro, porque desde luego, hombre, es verdad que Claudia Sheinbaum hace poco que ha llegado al poder, pero no hay nada que haga pensar que la situación va a ser mejor. Es una situación en la que queda de manifiesto que en no escasa medida y en no pequeña porción de su territorio nacional, México es un estado fallido. Y no es que tengamos una obsesión, es que vivimos día tras día de malas noticias. En México, la ciudad mexicana de Santiago de Querétaro, en teoría una de las zonas más seguras del país, vivía una auténtica noche de terror este pasado sábado, en lo que es ya el día a día, como decimos, del país gobernado por la ultraizquierdista Claudia Sheinbaum. 4 individuos armados irrumpían en un bar cercano al centro histórico y abrían fuego contra los clientes del establecimiento. Este nuevo ataque de los grupos terroristas armados que operan ya en todo el país ha dejado un balance de 10 personas muertas y 7 heridas en un atentado cuya motivación aún está bajo investigación de las autoridades. Según las primeras pesquisas, los atacantes llegaron al lugar con armas largas y dispararon indiscriminadamente durante varios minutos antes de huir en una camioneta. El vehículo de los asesinos fue encontrado poco después abandonado y en llamas en el municipio de El Marqués, a las afueras de la ciudad, según ha informado el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Entre las víctimas mortales habría 4 hombres y 3 mujeres, mientras que las identidades de las otras 3 están en proceso de confirmación. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos donde reciben atención médica y cuyo pronóstico sería muy grave. Las autoridades locales, en teoría y según la prensa, habrían detenido ya a una persona vinculada con el ataque. Este individuo ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que va a llevar a cabo las investigaciones para determinar su implicación y los posibles móviles detrás del tiroteo. Las fuerzas de seguridad continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los otros responsables, mientras que la Fiscalía trabaja en esclarecer los motivos detrás de este nuevo acto violento terrorista. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre esas investigaciones en curso, y el incidente ha generado una gran conmoción en Querétaro, una ciudad que generalmente era conocida por su relativa tranquilidad en comparación con otras regiones de México que enfrentan altos niveles de violencia. Es decir, en México ya no hay zonas seguras. Este ataque masivo pone en evidencia la escalada de violencia que sigue afectando al país, mientras que el nuevo gobierno insiste en renunciar a la guerra al narco, así la llama, y en implementar planes sociales para tratar de frenar la espiral de violencia del crimen organizado. Hay que recordar también que este pasado jueves, se lo contamos en el último informativo de la semana pasada,
se producía el hallazgo de 11 cadáveres, entre ellos los de 2 niños, en un vehículo abandonado en el estado de Guerrero, y donde horas antes también fueron abandonados otros cuerpos sin vida en el centro de Acapulco. Y nos vamos a internacional y, por supuesto, la primera noticia es aquella con la que nosotros hoy comenzábamos el programa en el editorial, que Nikki Haley y que Mike Pompeo se quedan fuera del gobierno. Nikki Haley fue recuperada por Donald Trump en la última parte de la campaña, muy posiblemente. Esto no deja de ser una deducción de quien ahora se dirige a ustedes, pero piensa que no está equivocado, muy posiblemente en una maniobra de Donald Trump para conseguir avanzar en el voto judío. Si efectivamente yo incorporo a Nikki Haley, parece que Nikki Haley va a estar en el gobierno. Nikki Haley, que parecía que quien le pagaba el salario de embajador en Naciones Unidas era el Estado de Israel, pues a lo mejor resulta que el voto judío consigo arañar algo. Pero llegaron las elecciones y los judíos, en un 80% mínimo, votaron a Kamala Harris. Suponemos que en parte, al menos por agradecimiento al respaldo de la administración Biden a lo que lleva sucediendo hace más de un año en Gaza. De manera que, en fin, puso el señuelo de Nikki Haley, deslizó que a lo mejor contaba con Mike Pompeo, pero eso no parece que le haya ganado un solo voto al judío, entre los judíos, porque los judíos, igual que los negros, votan de manera aplastantemente mayoritaria al Partido Demócrata, aunque presenten de candidato a Mickey Mouse. Esa es la realidad. Puede ser que, viendo que no ha ganado un voto, a pesar de que paseó a Nikki Haley, ha dicho, pues mira, Nikki, te quedas fuera, porque para lo que yo te quería no me ha servido de nada. Pues es muy posible. Es muy posible, y es muy posible que haya pasado lo mismo con Mike Pompeo. Y claro, esto es algo verdaderamente tremendo, en unos momentos en que Donald Trump está absolutamente crecido, en que ha vuelto a retomar su actividad en el antiguo Twitter, ahora conocido como X, una plataforma que se recuperó en el momento en el que la compró Elon Musk, y un momento, además, en que Donald Trump y su círculo más cercano está viendo quién va a componer su gobierno. No, desde luego, Haley, no, desde luego, Pompeo. En medio de toda esta situación se habla de que Marco Rubio podría ser secretario de Estado. Se habla sobre todo en el círculo de Marco Rubio y en el sur de la Florida, porque fuera del sur de la Florida yo no he oído a nadie que respalde a Marco Rubio para ser secretario de Estado. A nadie en ningún estado. A lo mejor llega a ser secretario de Estado, pero sería una pésima elección. Porque Marco Rubio es un inmenso ignorante de la realidad internacional, aunque haya estado en la comisión del Senado que se ocupa del tema, y un neocón total y absoluto. Y en el momento en el que nos descuidemos, nos mete en una guerra con Irán, que es uno de los primeros objetivos que tendría que tener Trump. No ir a la guerra con Irán, sino no ir jamás a la guerra con Irán bajo ningún concepto. Si Israel quiere atacar a Irán y luego se atiene a las consecuencias, allá él. Pero que Israel nos arrastre a una tercera guerra mundial con Irán, no. Bajo ningún concepto. Eso es algo absolutamente inaceptable e intolerable. Y Marco Rubio sí apoyaría esa política desastrosa para este país. De manera que hínquense de rodillas ante el Altísimo para que finalmente Donald Trump nombre a un secretario de Estado que busque en primer lugar atender los problemas nacionales de Estados Unidos. Que ya con eso Marco Rubio no va a salir. En página internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a utilizar de manera muy activa su cuenta en X, que ya le había devuelto Elon Musk al hacerse con la red social, y lo ha hecho como hace 8 años para ir anunciando nombramientos o no nombramientos en este caso, porque en concreto ha confirmado que 2 figuras clave de su anterior gobierno, Nikki Haley, ex embajadora ante las Naciones Unidas, y Mike Pompeo, el que fuera su secretario de Estado, no formarán parte de su próxima administración. La decisión, como decimos, ha sido comunicada a través de redes sociales, también en su propia plataforma, Truth Social,
donde eso sí se mostraba muy afectuoso y agradecido con ambos. Disfruté, decía Trump literalmente, mucho y aprecié trabajar con ellos. También, a continuación, afirmaba que no los va a invitar a unirse de nuevo a su equipo. Eso sí, decía, quiero darles las gracias por su servicio a nuestro país. Hagamos a América grande de nuevo. Así terminaba su publicación, que es como él suele hacerlo. Desde su victoria electoral contra Kamala Harris, Trump ha estado trabajando en la formación de su equipo de gobierno. Las reuniones se llevan a cabo, ya saben, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde, junto con su círculo más cercano, está tomando decisiones estratégicas para su próximo mandato como nuevo presidente de Estados Unidos. Haley y Pompeo fueron figuras muy representativas del Partido Republicano y por eso estaban en varias quinielas. Pompeo fue considerado como potencial candidato presidencial republicano, pero en abril de 2023 ya anunció que no se presentaba porque todos los sondeos confirmaban a Trump como gran favorito. Quien sí se postuló fue Haley, también exgobernadora de Carolina del Sur, y que fue además la que más tiempo aguantó en la carrera contra Trump, hasta que se retiró por la diferencia abismal entre ambos en las primarias. Suena, eso sí, con fuerza y de momento no se ha descartado el senador Marco Rubio, de origen cubano-americano, y que podría asumir la Secretaría de Estado, es decir, ser el nuevo ministro de Exteriores de Trump. Eso sería un aviso muy claro a los narcorregímenes iberoamericanos, especialmente los de Cuba y Venezuela, con los que Joe Biden ha sido mucho más laxo en los últimos años. Rubio nació en Miami el 28 de mayo de 1971, es hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos a finales de los años 50, precisamente escapando de la Revolución Cubana. Sería, desde luego, toda una declaración de intenciones. Y nosotros terminamos en Qatar nada menos y en relación con Israel y Hamás, porque Qatar ha dicho que ya está harto de intentar mediar entre Israel y Hamás porque no se avanza en las negociaciones y que no va a volver a mediar hasta que sea bastante claro que las dos partes tienen un deseo de acabar la guerra y de abordar la crisis humanitaria en Gaza. Es decir, Qatar lo que está diciendo es no se puede hacer nada por culpa de Israel y yo no pierdo el tiempo miserablemente. Porque jamás desde el minuto 1 quería llegar a un acuerdo con los rehenes. De hecho, el secuestro de los rehenes es para llegar a un acuerdo con la devolución de palestinos que están en prisiones israelíes. Esa es la razón del ataque. Y, por supuesto, la intención de Hamás ha sido llegar a un acuerdo y un alto el fuego desde el momento primero. Supuestamente a Netanyahu le importaban mucho los rehenes. A estas alturas no hay quien se crea que a Netanyahu le importan un pito los rehenes, no le importan nada. Y las filtraciones que han ido saliendo de su propio gabinete iban en la dirección de que los rehenes no le importan nada, de que el ejército de Israel ha matado más rehenes con los bombardeos que los rehenes que ha conseguido rescatar. Es decir, la mayoría de los rehenes los ha matado el ejército de Israel. No vamos a decir que fuera voluntariamente, pero esa es la circunstancia. Y, en última instancia, no tiene la menor intención, ha habido quien ha definido como meter los palos en los radios de la rueda, en llegar a un acuerdo con Qatar, con Hamás, en el que lógicamente, pues lo que suceda es que en última instancia se llegue a un alto el fuego y a la devolución de rehenes. Y claro, inmediatamente Qatar ha dicho, oiga, que yo llevo aquí prácticamente un año, y Israel no para de torpedearme todo. Aquí hasta que las dos partes estén de acuerdo, yo no pierdo un minuto más. Claro, inmediatamente la propaganda empezó a decir que si jamás la han expulsado de Qatar, que son unos indeseables, que son terroristas, que no quieren llegar a la paz, etc. Bueno, pues le ha faltado tiempo a Qatar para salir diciendo que jamás en el pasado ha contribuido para alcanzar altos el fuego y para mantener la calma en la región. Aquí, si finalmente no hay una devolución de los rehenes, es porque el gobierno de Netanyahu le importa un pito que haya una devolución de rehenes. Es muy triste, pero es así. Tiene otros objetivos en esta guerra. Y eso se vio prácticamente desde las primeras horas. Y ha llegado un momento en que Qatar ha dicho, mira, yo no puedo estar perdiendo aquí el tiempo para que Netanyahu envíe a gente con las manos atadas o se dedique a dinamitar las posibilidades de acuerdo.
Cuando quiera realmente la paz, pues ya me sentaré yo aquí de mediador. Y terminamos hoy este informativo con una mala noticia respecto al conflicto palestino-israelí. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha anunciado la suspensión temporal de sus gestiones para mediar entre Israel y Hamás en el conflicto de la Franja de Gaza debido a la falta de progreso en las negociaciones y ante lo que considera una falta de compromiso real de ambas partes por alcanzar una solución pactada. Según un comunicado oficial, el portavoz del Ministerio, Mayad bin Mohamed al-Nasri, señaló que Qatar notificó a las partes hace 10 días que iniciaba el último intento de lograr un acuerdo. Doha ha indicado que retomará sus esfuerzos de mediación cuando ambas partes demuestren una verdadera voluntad de detener la guerra y aliviar la crisis humanitaria que afecta a los civiles en Gaza. El Estado de Qatar, dice literalmente el comunicado, estará en primera línea realizando todos los esfuerzos positivos para poner fin a la guerra y garantizar el retorno de rehenes y prisioneros, así lo aseguraba este portavoz. Él mismo también aprovechaba para desmentir las informaciones que apuntaban a una expulsión de la delegación de Hamás de Doha. Decía que el objetivo principal de la oficina de Hamás en Qatar es servir como canal de comunicación entre las partes implicadas y subrayaba que este canal ha sido fundamental para lograr altos el fuego y mantener treguas en Gaza en ocasiones anteriores. Qatar ha reiterado su compromiso con el fin del conflicto y la mejora de las condiciones humanitarias en la región, aunque ha enfatizado la necesidad de un cambio de actitud por parte de los actores implicados para reanudar sus esfuerzos diplomáticos. Mientras tanto, el conflicto en Gaza pues sigue escalando, se agrava la situación de los civiles atrapados en condiciones humanitarias cada vez más críticas y esto aumenta la presión sobre las partes para encontrar una solución negociada que desgraciadamente, César, no llega todavía. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Gracias, hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja en el horizonte la silueta de don Lorenzo Ramírez, que le va a dar un niquelado total y absoluto a la economía mundial en el Despegamos de hoy. Por supuesto, después del Despegamos no se nos vayan tampoco, porque empieza ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz dedicado a la cultura hispánica. Primero se quedará un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez en el Así fue España, donde vamos a continuar hablando de Almanzor, de la manera en que iba articulando su dictadura militar, de la forma en que reinaba de facto, aunque no de jure, sobre una población mucho más grande y mucho más próspera que la de los pequeños reinos en el norte, los pequeños estados cristianos del norte, y también hoy nos vamos a detener en cómo utilizó el Islam como una forma de poder y de control social. Es algo que vamos a ver. Y luego entraremos en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica y nos dedicaremos a la lengua española, el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí quien nos va a echar una mano va a ser doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.